Bueno, como cada domingo ya estamos en el aire con el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, un programa que hacemos con mucho cariño para el ámbito cultural, un aporte a la cultura en la provincia de Petorca y por supuesto en nuestra querida comuna de Cabildo. Y hoy día estamos con un invitado de lujo, un novelista, el señor Lucas Morán nos va a acompañar en este programa. Él vive por ahí cerca de la Ligua. Bueno, quienes recordarán a Lucas Morán como un trabajador de la Academia. Él trabajaba con los pirquineros ahí, pero hace ya muchísimos años escribiendo libros, escribiendo novelas. Tuvimos la oportunidad de acompañarlo a San Juan también, a un encuentro literario en San Juan, que fue un maravilloso viaje. Y por supuesto, como siempre, tenemos que saludar también a nuestro panelista estable de este programa, don Pedro Piñones Díaz, poeta, escritor, orgullo de nuestra comuna de Cabildo. ¿Cómo estás, Pedro? Y ya vamos a saludar a nuestro invitado. Pedro, dale. Eh, un saludo a Luca y Hernán. Por acá todo bien. Un saludo también y bien cordial para las auditoras y auditores que están en esta hora en la sintonía de este programa que se autotitula Desde Cabildo desde la esquina del tiempo. Y eso es la pretensión nuestra de ir demostrando, dando a conocer hechos del pasado, del presente, sobre todo de la cultura de la provincia de Petorca, destacar los autores de todas las manifestaciones culturales, escritores, científicos, como cantores a lo humano, a lo divino, y contar la historia de los personajes de nuestros pueblos que muchos ya no están, pero dejaron una historia bien marcada acá. Bueno, hoy día vamos a estar con Lucas Morán, un hombre que nació allá en Vicuña, en el Valle del Elqui, en la tierra de los poetas y los cóndores, allá donde Gabriela alzó la voz anticipada de todos los tiempos como mujer, porque la verdad es que mientras más se conoce el presente de hoy día y la obra de Gabriela, más grande es su estatura, más alta y mucho más valiosa las enseñanzas que ella nos dejó. Porque hay que pensar que en ese tiempo Monte Grande era un pueblito con unas 20 casas, entonces habían siembra, todo eso, pero de ahí, bueno, ahí nació la única mujer latinoamericana la única mujer de habla español que ha ganado un premio Nobel. De esto hace ya tantos años. Y cosa curiosa, como siempre ocurre en Chile, el Premio Nacional de Literatura Gabriela se lo dieron 10 años después del Premio Nobel de Literatura en Suecia. Buenos días, vamos a conversar porque Lucas tiene de verdad que varios libros. Tiene el libro Valle de Mujeres Cálidas, que ganó el primer concurso el primer lugar del cuarto concurso de novela corta de Andrés Abela en la Universidad de Católica. Hay otra obra que se llama Dios Profesor, Cuentos de la Pampa, El Contrato, La hija del camarada Sutil, y el último libro que lo tengo aquí en mis manos que se llama La atenta mirada de los buitres, libro que me autografó nuestro amigo invitado de hoy día, para el escritor y amigo Pedro Millones, con efecto, Lucas Morán, la Ligua 20 de enero, no, de febrero 2022. Sí. Bienvenido, Lucas, gusto de tenerte hoy día en este programa, pues. Así es, bienvenido, Lucas. Gracias, Pedro. Gracias, Hernán. Primero, como debe ser, ¿cierto? Un saludo a tus auditores, Hernán, a tus auditores que seguramente están repartidos por toda la provincia. Y bueno, después de todo uno les habla a ellos. Sí. Ellos son, digamos, quienes van alimentando también con todas cuando nos escuchan, ¿cierto? También van integrándose a las cosas que uno hace. Por lo tanto, el auditor es siempre tan importante en todos los casos y en todas las circunstancias en las que uno participa. Bueno, esta es la primera vez que estoy en HE Radio. Ya con Hernán nos conocemos muchos años, igual que con Pedro, bajo muchas circunstancias, ¿cierto? Que sería largo enumerar porque
la vida nos va poniendo en distintos escenarios, ¿cierto? Y el mío por muchos años, indudablemente que si nos referimos a Cabildo, fue como un funcionario de una empresa privada que muy conocida, que en principio fue una empresa, ¿cómo se llama?, de pública, y después pasó al área privada, y en la cual yo ahí me integré en el año 83, en la cual, digamos, estuve hasta prácticamente el cierre, que fue el año 97. Por tanto, digamos, tengo una vida hecha en Cabildo, ¿cierto? Muchos amigos, me imagino, ¿no? Con todo tipo de situaciones. Y la verdad las cosas es que yo creo que los seres humanos, de eso se trata, ¿cierto? Se trata, digamos, de que tengamos una historia, ¿cierto?, que contar. Sí. Y seguramente esa historia nos retrotrae, ¿cierto?, a la minería, nos retrotrae, ¿cierto?, a tiempos complejos, a tiempos políticos distintos, a tiempos donde no hay, digamos, ¿cómo se llama?, tecnología, pero sí los seres humanos están ahí, los seres humanos que nunca dejan de ser seres humanos, ¿cierto? Porque yo creo que todas las comunidades como Cabildo se hicieron en base, digamos, a cosas como lo que se produce en la naturaleza. Un pueblo golpeado por la naturaleza, golpeado por las cosas, digamos, complejas de la minería, golpeados por el precio del cobre, por poner un ejemplo, ¿cierto? O del oro, ¿cierto? Que no siempre es como es hoy día. Bueno, entonces los pueblos van formándose de acuerdo, digamos, a las circunstancias, ¿cierto? De la sequía, de los precios del cobre, de las cosas, de los terremotos, ¿cierto? Pero siguen su caminar en forma, como lo ha hecho Cabildo, en forma, digamos, muy valerosa, donde, como tú dijiste, Hernán, hay personajes, sí. Y hay mucho de qué hablar, porque las ciudades no están hechas, no se hacen solas, las hacen las personas. Y la historia habla siempre, ¿no? Claro, y en eso, digamos, podemos estar de acuerdo o desacuerdo, podemos mencionar muchas cosas, sí, la mirada. Podemos estar de un lado de la vereda o del otro, pero indudablemente que no podemos dejar de decir que el sello que tiene, por ejemplo, Cabildo, es el sello que le dio ese hecho de poder en algún momento, ¿cómo se llama?, ser solidario. Esa solidaridad que tuvo que tener Cabildo por los desastres que ahí ocurrieron, y desastres no solamente, ¿cómo se llama?, de la naturaleza, sino que sencillamente hubo cosas más graves que esas, y siempre ahí, digamos, la gente salió a prestar una ayuda, ¿cierto?, sí. A apañar a quienes, digamos, lo necesitaban. O sea, yo vi esa cosa, yo me sentía apañado, yo me sentía ayudado, porque uno ante un desastre natural, digamos, no es nada, digamos, no es ninguna, ahí necesitas de los demás. Sí. Bueno, eso yo creo que eso es lo que yo puedo decir como introducción. Perfecto. Oye, estamos con Lucas Morán en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto también a Pedro Piñones Díaz, que nos acompaña cada domingo. Y recuerden que ya empezamos también a retransmitir este programa los días miércoles también al mediodía, de 12 a 13 horas, como el día domingo va el programa, y con repetición día miércoles. Ya vamos también a mandar a grabar un nuevo audio ahí para poder promover que también estamos repitiendo el programa. La gente nos pidió que repitiéramos el programa. Y en un rato más seguramente vamos a hablar de algunos personajes que te tocó conocer, Lucas, pero no quiero dejar de mencionar, ¿no es cierto?, tu última obra de Lucas Morán, que se llama Adriana, que la tengo aquí, la vamos a mostrar ahí a la cámara. Adriana, que es una novela. Él se caracteriza, Lucas, por ser novelista, y la verdad que no he tenido el tiempo de leerla, ya me voy a dar ese tiempo. Me regalaron varios libros en la ida ahí a San Juan. Pero ¿qué te parece, Pedro, un hombre que después de haber trabajado en el mundo de la minería, hoy día, con el recorrer de los años,
se convirtió en un escritor. Bueno, para ti debe ser una alegría porque tú eres un escritor, un poeta, Pedro. Me imagino has leído alguna obra de Lucas. Sí, bueno, de acuerdo al relato que nos está haciendo Lucas ahí, mi conclusión es que cuando uno aprende a caminar, la vida lo lleva por diferentes caminos y se encuentra con cosas como un hombre que trabajó en empresas mineras, se convierte en un gran escritor, y los caminos en la vida son siempre muy diversos e interesantes. Por eso que yo digo siempre que para conocerlos mejor es, hay que conversar. Si no sabemos conversar, si no nos ponemos de acuerdo en cosas fundamentales de las formas de vida, estamos condenados a un fracaso. Esto es claro, está claro, porque Así es. yo digo, de la paz a la guerra solo hay 1 milímetro de diferencia. Y Cabildo en el tiempo, como lo estaba contando Lucas, hay harto que narrar. La verdad es que a mí me han preguntado muchas veces por el mundo, porque yo más que Chile hablo de Cabildo cuando salgo de Europa. Explíquenos qué es para usted Cabildo. La verdad es que para mí Cabildo son muchas cosas, porque este Cabildo se formó ya hace 1100 años, que se establecieron los primeros asentamientos indígenas en la región de Alicahue y el Chalaco. Entonces la historia viene de la negra noche del tiempo repuntando y entonando una canción a través de los tambores, de la flauta que hacía nuestro antepasado. Y de la forma más reciente también tenemos que reconocer hidalgamente, Cabildo es un pueblo solidario. Cabildo es un pueblo que a veces no nos miramos, que nos peleamos por cosas mezquinas, pero cuando hay una catástrofe que nos ataca de la naturaleza, nos unimos todos. Y ahí somos fuertes y la verdad es que ponemos toda la pasión de este pueblo para ayudarnos uno a otro y eso queda demostrado en el tiempo. Eso yo creo que es el mejor reflejo de este Cabildo solidario y fraternal. Es cierto que tenemos otros problemas que nosotros no nos corresponde resolver, pero nosotros tenemos que resolver y ayudar, digamos, cómo mejorar nuestras formas de vida, y una de las cosas, digamos, que nos podemos hacer con cierta libertad también y conocimiento es trabajar con los jóvenes para darle una formación cívica necesaria y llevarlo por el camino del deporte y llevarlo por el camino de la cultura, porque la cultura es un canal repleto de conocimiento de cosas que está ahí esperando. Y la verdad es que los chilenos somos malos para leer también. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que incentivar. Yo siempre lo digo, las autoridades de la provincia y del país tienen que invitar a los autores de todas las disciplinas, a los colegas, a conversar, que sepan que en Cabildo, que en la Ligua hay autores de importancia que pasan absolutamente desconocidos. Yo en mi caso, por ejemplo, soy un tipo que me gusta un perfil muy bajo, pero de vez en cuando me gustaría ir a conversar con los alumnos de la escuela y poder trabajar, por ejemplo, un pequeño taller de poesía, aunque sea de 1 hora, pero algo se puede hacer. Pero no, cuando uno ve y pasan los años y ve que no hay ningún interés en la cosa, como se pone ácido. Y dijimos con Hernán, bueno, si esto no quieren, importa, hagamos un programa sobre Cabildo, invitamos personajes, invitamos autores, y a mí me gustaría mucho más que hablar. Yo he escuchado hoy día a Lucas Morán porque este libro, La atenta mirada de los buitres, la verdad es que voy a tener que leerlo de nuevo porque me apasionó, sobre todo porque anduvimos al parecer en lugares comunes, el Cuartito Azul, y él lo va relatando las formas de cómo se vivieron en esa época en el Cuartito Azul, en los diferentes boliches, cómo eran las escaramuzas nocturnas en eso, las peleas y todo, que se armaban estas disputas de curado, que también marcaron la historia. Lucas, te ofrezco la palabra. Gracias. Bueno, mira, yo creo que la literatura
es un concepto amplio, ¿cierto? Absolutamente amplio, porque abarca todos los géneros. Ahí están los géneros, digamos, hablemos del cuento, de la poesía, ¿cómo se llama? De la novela, del ensayo. Y la verdad de las cosas es que es un proceso lento, absolutamente lento. Es un proceso lento porque es muy exigente, demasiado exigente. O sea, hacer una novela digamos, son muchos tiempos. Hay que tener, digamos, hay que estar metido dentro de un lugar, hay que estar en forma solitaria, ¿cierto? Enfrentarse a la famosa hoja en blanco, poder ir poco a poco, digamos, llenando páginas que no se sabe para dónde te llevan, porque finalmente ningún escritor tiene la novela metida en la cabeza. Entonces es un esfuerzo tremendo, es un esfuerzo complicado, ¿cierto? La verdad las cosas es que hay mucha gente que termina con mucho estrés, ya no quieren saber más de estas cosas, y se dice que, bueno, que escribir novela es antinatural. Leer es natural, obviamente, todos leemos, ¿cierto? Leemos el diario, leemos cualquier cosa, pero escribir ya no es tan natural. Entonces, ese esfuerzo tremendo que hay que hacer, yo creo que también nos indica por qué hay tan pocos escritores, y eso no quiero yo estar en este momento, ¿cómo se llama?, diciendo que yo soy una excepción, no. Pero si tú te pones a hacer digamos, a buscar, hacer el mapa de los escritores de nuestra provincia, van apareciendo a cuentagota los que tienen publicaciones, ¿cierto? Los que tienen, ¿cómo se llama?, premios, los que están, digamos, posesionados dentro, digamos, de la literatura provincial, local o nacional o mundial, que ya prácticamente casi en nuestra provincia, yo creo que aparte de Juan Cameron, que es un poeta muy conocido y muy amigo de nuestro, encuentro que hay otros pocos. Tal vez, digamos, me estoy equivocando, ¿cierto? Pero también está, ¿cómo se llama? Digamos, hay gente en nuestras mismas comunidades que han trascendido, ¿cierto? Sí. Yo creo que he luchado por eso. Yo me he dedicado exclusiva y únicamente estos últimos años a escribir. Yo tomé esta decisión, ¿cierto? Muchas veces me dijeron, oye, trabaja en esto, trabaja en esto otro, te ofrezco esto otro. Pero yo dije, no, a mí escribir me apasiona, leer me costaba mucho, pero hoy día ya estoy, digamos, ya tomé esta rutina de la lectura, esto que yo considero que me hace tan bien, sí, pero para yo poder... Permíteme, Lucas, hacerte un punto ahí, porque es la pregunta que yo tenía para hacerte y que va a ir con lo que tú estás narrando ahora últimamente. ¿Cuándo, Lucas, se decide a lo que tú me estás diciendo? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que te empuja a decidirte a ser un novelista, a ser un escritor? Mira, yo te voy a poner varios ejemplos. Por decirte, ya, según el gran Roberto Bolaño, dice que él se dedicó a, ¿cómo se llama?, escribir, a narrar, ¿cierto? Narrativa, porque la novela y el cuento es narrativa, porque la poesía no le daba para vivir. Por eso, digamos, él mientras estaba, digamos, por muchas ciudades y pueblos, tanto sobre todo en España, él empezó a mandar, ¿cómo se llama?, cuentos a los concursos, que eran muchos en España, y de alguna, como dice él, de repente me caía alguno, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos tenemos una forma distinta. Yo el año 2000, hablemos del 2010, regresé de un viaje, digamos, de España, de Europa. Así como Pedro ha estado tantas veces, yo he estado 2 veces, en algunas ciudades sobre todo, en algunos países sobre todo, pero específicamente en España, ¿cierto? Entonces regreso yo de España a finales del 2009, porque a mí me agarra el terremoto, ya que vamos a hablar de eso también, que tiene mucha literatura, el terremoto del 2010 acá, recién llegado, digamos, recién retornado a Chile, después digamos, de haber hecho un periplo como inmigrante, ¿cierto? Yo fui a trabajé allá, publiqué allá, me comuniqué con gente, digamos,
digamos, de la literatura, entusiasmado, digamos, incluso de quedarme en Europa. Cosa que no pasó por varias razones y me volví. Y yo dije, yo en principio dije voy a escribir poesía o voy a escribir cuentos, como mucho, porque la novela para mí ya era un desafío mayor, como es un desafío mayor para mucha gente, porque, digamos, pongámonos digamos, en la perspectiva que la novela es un, digamos, tú tienes que ¿cómo se configurar una historia, ¿cierto? Con un eje, una historia, digamos, que haga sentido, ¿cierto? Que tú puedas, con esa historia, ¿cierto? A través, digamos, de las personas que te van a leer, o tú mismo quedar conforme, ¿cierto? Que diga, esto sí, en realidad, esto tiene alguna cosa rescatable como literatura, tiene una cosa rescatable como historia. Bueno, entonces yo buscaba una historia que relatar, ¿cierto? Y la encuentro, mira, en una forma muy extraña. Yo estoy con mi padre fallecido, estoy en un cementerio en mi pueblo, en San Isidro, Vicuña, Elqui, visitando como todo el mundo va a visitar a sus deudos, y de pronto yo le pregunto por uno de esos parientes más míos, que yo obviamente no conocí, que murió en 1900 y tanto, 1906 o 1907, y él me dice, no, me dice, este tipo era un tipo, digamos, farrero, tenía todas las cosas, digamos, que nosotros como seres humanos consideramos moralmente no buenas, ¿cierto? Era todo lo que un ser humano de pronto con su moral media complicada dice, no, entonces yo dije, este es mi personaje. Entonces me pongo a trabajar a ese tipo, es como que lo saco dentro de la tumba, ¿cierto? De un hombre joven, y le digo, pariente, usted va a ser mi personaje. Y escribo una novela que yo la titulé, ¿cómo se llama? Valle de Mujeres Cálidas. Que la terminé como en casi 2 años. Me salió un mamotreto de más o menos unas 400 hojas. Indudablemente que esa novela, como alguien dijo, narra lo que conoces. No te metas en lío, no narres cosas que tú no has visto nunca. No inventes. Por lo tanto, yo la situé en 1925, pero a través de todas las cosas que me habían contado mis abuelos, mi padre, mis amigos, historias que yo conocía de por acá, de por allá, de mi tierra, de la que había sido mi tierra natal. Y sale esta novela, ¿cierto? Donde, digamos, habla de tres mujeres que son atípicas para una época, en 1905, cuando las mujeres en ese tiempo se dedicaban a ir a la iglesia, se dedicaban a bordar, se dedicaban a acompañar a los maridos a las reuniones, siempre en un perfil muy bajo, pero estas mujeres no son así. Estas mujeres son absolutamente, digamos, están contra la norma, ¿cierto? Ellas ya son revolucionarias, ellas ya, digamos, tienen amantes, son mujeres, digamos, que no aceptan esa sociedad pacata que les quieren imponer, digamos, como se impuso o indudablemente en nuestro Chile. Y yo, digamos, voy sacando ahí esa vena que no conocía ni yo mismo, que tenía, ¿cierto? Y voy construyendo ese relato que me va saliendo largo. No digo que es una gran novela desde el punto de vista literario, ¿cierto? Porque hoy día yo entiendo perfectamente que una novela, desde el punto de vista literario, tiene que llevar un lenguaje literario muy específico. Acá yo le doy más vuelta, tiene digamos, cosas que hoy día yo no las haría. Pero indudablemente es mi primer trabajo. Tu primer trabajo. Claro. Y enseguida, digamos, yo lanzo ese libro en La Serena, después lo lanzo en Antofagasta, y la verdad es que me ayudaron mucho los amigos, porque yo empiezo a tener amigos, digamos, dentro del mundo literario, que ellos, digamos, me ayudan mucho a sacar adelante mi proyecto, empezando, digamos, por Luis Aguilera, que es, en este momento, él trabaja en la Municipalidad de La Serena, ¿cierto? Es concejal, gran amigo, él me motivó, ¿cierto? Me dijo, Luca, fue el primero que leyó mi manuscrito y me dijo, públicalo. Ahora esta novela tuvo tantas historias y tantas aristas
que yo te digo, en un momento, junto con Luis Aguilera y otras personas, estábamos conversando con Poli Délano. Imagínate lo que estoy hablando, Poli Délano, que estaba invitado ¿cómo se llama?, a la Feria de La Serena, y Lucho me dijo, ¿quieres conocer al Poli? Llévale tu novela, me dijo, ahí, regálasela, yo te lo voy a presentar. Y Poli Délano es un tipo muy simpático, y, bueno, fuera de ser uno de los mejores narradores nuestros, que no recibió, entre otras cosas, el Premio Nacional, por desgracia, pero él había vivido mucho tiempo en Estados Unidos y había sido muy amigo de Charles Bukowski. Él había estado con él, Bukowski, todos sabemos quién fue un tipo, digamos, desmesuradamente, ¿cómo se llama? Tenía una narración torrencial y una poesía torrencial, extraordinaria, con seguidores en todo el mundo, que ha escrito más libros que yo creo que cualquiera, un tipo extraordinario, y él estaba en esas esferas. Bueno, Poli, indudablemente muy aficionado, como muchos escritores, a tomar, digamos, un trago. Nos entretuvimos mucho rato, le entregué mi novela, se la llevó, y yo jamás imaginé, para hacerla corta, ¿cierto?, que un día en la noche me llamara y me dijera, Lucas, porque me dijo, yo soy así, cada vez que me dan una novela y me gusta y la leo, llamo a la persona. Y ese día, la verdad que fue para mí impactante que él me haya llamado y me haya dicho, leí tu novela y la encontré muy, muy, digamos... Perfecto. No buena, sino que sí, lo entretuvo mucho. A eso me refiero. Entonces yo te digo, toda la literatura va teniendo una historia. Perfecto. Dame, Lucas, que me tengo que ir a una pausa musical a esta hora. Estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital, por supuesto, en toda nuestra plataforma, junto a Pedro Piñones Díaz y a Lucas Morán, nuestro invitado hoy día del programa Cabildo desde esta esquina del tiempo. Nos vamos a una pausa musical y regresamos. Salud. Bueno, estamos de vuelta ya, después de un buen tema y de un buen café, como está mostrando ahí Lucas. Pedro, estábamos escuchando muy atentamente a Lucas, él se apasiona con el tema de la literatura, y la verdad es que cómo no, a veces, Pedro, nos cambia la vida. Tú también... nunca, increíble, pero nunca te he hecho esta pregunta, Pedro, a pesar de que llevamos casi 2 años haciendo este programa. ¿Qué te empuja a ti también a ser poeta, escritor? Porque yo siento, dice mi hijo dice que la envidia sana no existe, todas las envidias son malas, pero yo lo digo con mucho respeto. Envidio lo que ustedes hacen, porque una vez tuve intenciones me dieron ganas de escribir algo y nunca me atreví, nunca pregunté nada, nunca pedí ayuda. ¿Qué te empujó a ti, Pedro, en tu año, me imagino hace muchos años que escribes, pero ¿qué te empuja a ti a ser escritor también? Las vueltas de la vida. Yo tenía que haber hecho mi vida como todos los jóvenes de mi generación, ¿no? He trabajado en el campo, en las minas, trabajé en las minas también, trabajé mucho en el campo con tu familia, también contigo mismo, en la recolección de productos, donde trabajaban unos 400 jóvenes quizás en la época, y producía muchas legumbres para los mercados. Y la lucha política y las vicisitudes de la vida me llegaron por otro canal. Entonces, aparte de integrarme frontalmente y muy a gusto a la lucha antidictatorial, eso me permitió también salir a recorrer el mundo. Y la verdad es que ya uno, cuando está por allá lejos, solo, aprende, estudia, reflexiona y le permite, digamos, mirar al sur, en Europa, y ve a Chile como un punto espejo ahí al lado de la cordillera. Pero uno sabe también que ahí en este punto espejo hay seres humanos, que muchos la pasan bien, otros tantos la pasan mal, pero es el país de la poesía, como yo le llamo, a la distancia. Yo tenía 12 años cuando, leyendo el diario El Siglo de esa época, salía el llamado a un concurso y me interesó la noticia porque eran los temas libres y el presidente del jurado era Pablo Neruda. Entonces me puse a escribir
Y justo cuando me puse a escribir, apareció un pájaro en un árbol de la casa. ¿Ya? Entonces empecé a escribir un libro que yo le autotitulé El pájaro azul. No lo escribí, yo no sé si en ese tiempo no podíamos hacer fotocopias para guardar, no teníamos los medios, mandábamos lo original y puto, se nos olvidaba, se nos cortaba todo. Bueno, lo mandé al concurso y al tiempo, después, unos meses, 2 meses después quizás, me llegó una carta que decía no ganó su libro, pero compañero, por favor siga escribiendo. Eh, Su amigo Pablo Neruda, firmado. Qué lindo. Entonces, eso me incentivó siempre a escribir, bueno, después la lucha política, la lucha adentro del partido obrero, uno está pasada la vida escuchando las historias de ellos, de que yo tuve la suerte de conocer de gente que salió viva de la masacre de la Escuela Santa María, que todavía vivían en mi niñez en Cabildo, que contaban historias extraordinariamente importantes. Y esa historia yo la he seguido con el tiempo, ¿no? La he seguido juntando, por ejemplo, ahora que ando investigando el año 1922, cuando Luis Emilio Recabarren, el fundador de la FOCH, Federación Obrera de Chile, vino a Chalaco a fundar el primer sindicato campesino de Chile. Mira. Ya lo tengo. Todo me falta una reunión con el presidente de la cooperativa agrícola ahí para llegar a un acuerdo y poder a lo menos poner un monolito ahí en homenaje a don Luis Emilio Recabarren y a los campesinos que fundaron el primer sindicato obrero. O sea, la historia de los mineros, campinos y los pirquineros de esta provincia es una historia muy rica, hay testimonios, hay relatos importantes que desgraciadamente la gente ya, los familiares, los descendientes están muriendo de esa historia, se están perdiendo. Por ejemplo, ahí pasó el gato. Me decía a mí un amigo francés que es escritor, parece que tenía 36 o 37 libros publicados, que se llama Jo Briand, de los cuales hay 3 o 4 libros sobre Chile y los originarios del Paraguay. Que él empezó a escribir por las necesidades también propias de su combate diario, para ayudar a los pobres de Francia, a los emigrados. Entonces, eso le permitió y le abrió una amplia alameda donde él fue creando libros. Entonces, lo otro que yo aprendí también en enseñanza de la autora francesa Maggie Lebrun, ella hizo un libro que en español se llama Médicos del Cielo, Médicos de la Tierra. Si lo ven por ahí, léanlo, un libro muy interesante, un libro raro también. Y bueno, ella con la primera edición vendió 1.000.000 de ejemplares. 1.000.000 de ejemplares, y cuando se llega al 1.000.000 de venta, la imprenta da un libro de oro al autor. Ay, o sea, no es el libro entero de oro, pero las tapas son una lámina en oro. Eso es... ella me enseñó mucho, ella tiene varios libros. Escribimos un libro a ella también que se llama Un solo hombre y un solo Dios. Entonces uno, a través de la conversa, a través del contacto permanente, va aprendiendo cosas. Por ejemplo, yo aquí estoy escuchando a Luca Moral y estoy aprendiendo cosas también que me pueden permitir, digamos, para tratar de mejorar lo que yo hago. Yo escribo, termino y yo no leo nunca más, ¿no? O sea, que realmente yo leo una sola revista, ¿no? Y listo. Pero hay que ir mejorando varias cosas. Ahora estoy haciendo más que escritura, estoy haciendo traducciones y tratando de escribir mis memorias, pero ya voy como en 300 páginas, no voy ni en la mitad todavía. Sí. Más o menos. Oye, en honor al tiempo... Sí, dale. Memoria, Hernán, yo quiero dale. Contar que más de la mitad de las páginas son historias de personajes e historia de los mineros de la provincia de Petorca. Eso. Vale. Oye, en honor a la historia, Luca, en el tiempo que tú estuviste acá, me imagino conociste muchos pirquineros que nosotros muchas veces hemos recorrido y hemos hecho este programa con la historia de los mineros, con la historia de las famosas, claro, que cuando hubieron las fundiciones de metal aquí
hemos hablado desde la historia de Cabildo, desde los principios, de los anales. ¿Y qué personaje te recuerdas? Porque tú estabas encargado de una oficina y además ahí llegaban mineros chicos, grandes, de todos los mineros. Así era, claro. ¿Ah? ¿Algún personaje que te llamó la atención y que tú te recuerdes, que diga, oye, tal vez ya falleció la persona, pero te recuerda de algún personaje? Mira, yo creo que, o sea, para ser, digamos, consecuente con lo que tú estás diciendo, Sí. yo viví una época que perfectamente puede caber dentro de una novela. Perfectamente, ¿ves tú? Porque Se yo cruzaron viví muchas de historias. finales, claro, yo llegué, digamos, a principios del 93 o finales del 80, perdón, del 82 o a principios del 93, Ya. ¿cierto? En ese tiempo, yo llegué en el Turbú, en ese tiempo los teléfonos eran a magneto, ¿cierto? Tenían 3 o 4, creo que tenían 3 números, Ya. ¿cierto? Y tú, para que te dieran un llamado telefónico tenías que hacer, digamos, tenías que pedirlo, y con los días, digamos, con las horas, te daban ese llamado. Sí. Llegaba, digamos, como un impulso eléctrico ahí, te decía, ya le tenemos listo la conexión. Eran esos tiempos, o sea, tenemos que ponerlos en ese contexto. Así es. ¿Te das cuenta? O sea, aquí el alcalde había sido, digamos, dispuesto digamos, por Pinochet. Sí. Aquí no había ni elecciones. Aquí, o sea, era otro mundo, era un mundo absolutamente distinto. Sí. ¿Cierto? Los días viernes, tú sabes que la casa mía estaba ahí, donde está todavía ahí en la esquina, Sí. donde el paradero esa de mí. Sí. Los días viernes llegaban un montón de señoritas, o digamos, que se iban repartiendo por todos digamos, ¿cómo se llama? Los lenocinios, por usar una palabra, digamos, para esta entrevista, para Sí. esto lo que estamos haciendo. Sí. Y ya yo, digamos, la saludaba, incluso a veces estaba mi señora regando ahí, digamos, en el antejardín, saludaban a todo el mundo, llegaban con sus bolsos y se repartían. O sea, yo te digo, hacer la historia para mí de Cabildo, porque yo tengo buena memoria, es una cosa bastante larga. Yo te digo, conocí a mucha gente, mineros, o absolutamente a todos, ¿ves tú? Las dinastías, los clanes, las familias de mineros, porque hoy día yo creo que de esas familias ya casi no queda nadie, ¿cierto? Gente que ha fallecido, la mayoría, te das cuenta, pero indudablemente que ahí está la figura de un gran minero del oro, ¿cómo se llama? Que no recuerdo bien, pero el señor Olmos, ¿cómo se llama? Don Anselmo. ¿Ya? Yo creo que para mí, creo que está todavía, él goza de buena salud, me da la impresión, Sí. por lo que me han dicho, pero yo con él tuve muchas conversaciones. Mira. Él fue un minero que empezó por allá sacando oro por el Marga Marga. O sea, la historia de él era riquísima, ¿te das cuenta? Un hombre que conocía su actividad, te podía dar clases de cómo y dónde había oro sin ser ingeniero, y él ¿cómo se llama? Se hizo un porvenir a través, digamos, de esa sabiduría como minero. Entonces yo te digo, gente así como él, yo creo que en la parte que yo vi, era casi todo el mundo. Se actuaba mucho por el instinto, por la sabiduría, por lo que te decían, por el ojo que tenían, y era un ojo, digamos, absolutamente, casi siempre le erraban por muy poco, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que se defendían muy bien los mineros antiguos, sabían escoger muy bien el metal, o sea, no les iba mal. No, tampoco se engolosinaban trayendo mucha cantidad. Entonces ellos en realidad tenían una economía familiar que la iban manejando muy bien porque sabían lo que hacían. ¿Te das cuenta? Porque imagínate, llegaban a donde yo trabajaba, ¿sabes? De mí, dejaban un cheque para todo el mes. Ah, ya. Y ese cheque yo se lo llenaba una vez al mes, después que sumábamos todos los retiros que hacían durante el mes. ¿Te das cuenta? O sea, llegaban los lunes, por decirte, a buscar botas, a buscar carretillas, a buscar, ¿cómo se llama? Carburo, a buscar carbón coque, todo lo que usa un minero en ese tiempo. Estamos poniéndonos en otra época, ¿cierto? El explosivo, qué sé yo, y llegaba el fin de mes y yo les llenaba el cheque.
había una confianza tal, ¿cierto? Que nunca ninguno dijo, oye, este tipo me sacó plata, me puso algo de más. O sea, todo era absolutamente, digamos, correcto. Entonces, estos 40 o 50 o 60 clientes que tenía Sademi, yo te digo, llegaban ahí en forma muy amistosa, al punto que fuimos con los años, porque yo estuve 20 años ahí, llegaban, digamos, con muchos hicimos más amistad, con otros menos, pero en general a todos nos conocíamos en circunstancias de todo tipo, ¿ves tú? Porque con muchos compartimos, porque acordémonos que el Día del Minero, Sademi les hacía una fiesta. El dueño Sademi me decía, señor Don Lucas, gaste lo que sea, pero atienda bien a mis clientes. Pobre de usted que yo reciba una queja. Entonces, había que hacer una buena fiesta, ¿te das cuenta? Entonces, ese día, ¿cómo se llama?, de San Lorenzo, Sademi indudablemente que tenía que, ¿cómo se llama?, que demostrar que, a sus clientes había que atenderlo. En ese momento los clientes pasaban a ser verdaderamente, ¿cómo se llama?, de reyes, la familia de Sademi. Cuenta, y esa fiesta duraba un día entero, pero eran otros tiempos. Sí. Entonces yo te digo, yo viví todo eso, ¿cierto? Yo visitaba la Patagua, visitaba Cerro Negro, visitaba las minas más chicas, o sea, todo eso para mí era la rutina mía, ¿te das cuenta? Por años, ¿entiendes tú? Me familiaricé con el explosivo a tal punto, yo te digo que más de alguna vez algún juez por ahí que necesitaba saber algo me mandaba a pedir a mí que yo le explicara cómo funcionaba esto de, ¿cierto? Digamos, de hacer digamos, del proceso que se hace dentro de la mina. Te das cuenta que yo me lo conocía completo, sin ser yo tampoco ni ingeniero ni nada, pero ¿cómo se llama? Pero la práctica, ¿cierto? De tanto hacerlo durante tantos años, en el fondo ya la cosa para mí era absolutamente lo normal. O sea, yo te digo, yo vivía contando, y teníamos que hacer inventario en los polvorines, y contábamos en ese túnel que había 1 millón de fulminantes ahí, otros tantos millones de mechas, y eso había que hacerlo. Más la otro lado estaba la dinamita, más al otro lado estaba el nitrato de amonio, y eso yo te digo había que hacerlo. Afortunadamente nunca nos ocurrió un accidente, porque esto había que tratarlo muy bien. Ah, sí, ¿cierto? Sí. Eso, salvo algunas veces. Sí, qué buen punto ahí, Luca. Que me llevaron. Buen punto, disculpa, buen punto. No, yo tampoco de memoria no tengo que haya habido un accidente. No, una vez hubo un incendio, pero fue otra cosa. Sí. Yo te digo, y se tuvo que evacuar todo el polvorín, y se llevó con los camiones de mi amigo y fallecido Juan Rivera hacia el estadio, ¿cierto? Y eso fue toda una tragedia, porque las radios transmitían que, ¿cómo se llama?, que esta cosa había que poco menos que la gente tenía que irse del pueblo, porque iba a estallar el polvorín. Entonces alguien les dijo, oye, que no sean alarmistas, porque esta cosa no es tan así. Pero bueno, yo te digo, todas esas cosas yo las viví, ¿cierto? Y muchas otras más, ¿te das cuenta? En alguna oportunidad me llevaron detenido, ¿cierto? Porque se perdió explosivo, y había que dar cuenta a la fiscalía de dónde estaba eso, ¿te das cuenta? O sea, no me la llevé tan así, tampoco tan fácil. Ya. Mira. Yo te digo, y al principio peor que eso, a mí me fiscalizaba los primeros años la CNI. Entonces llegaba la CNI, alguien me mostraba una cosa así, me hacía con la mano, y la cerraba y me decía, ya señor, usted se llama tanto, tiene tantos hijos, no sé qué, me sabía toda la vida, vamos al polvorín porque vamos a ir a contar. Entonces dejaban uno de sus funcionarios abajo, me metían a mí en ese vehículo, ¿cierto? Llegábamos arriba, el polvorinero indudablemente que tiritaba de miedo, y esos tipos no sabían nada de explosivo, pero miraban nomás, más que nada, me devolvían. Pero ese susto que hacían pasar, no a mí, porque yo no tenía miedo, a mi mujer, a los empleados, decían, ¿para dónde se llevan a mi jefe? O sea, claro. ¿Quiénes son estos tipos que llegaron mostrando placas y qué sé yo? Entonces yo te digo, eso yo lo viví. Mira. No digo que sea bueno, que sea malo. Por eso es para contar una verdadera novela. Pedro, ahora voy contigo. No. Estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, WWH Radio, una conversación muy, muy amena aquí en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz
y don Lucas Murán, nuestro invitado. Nos vamos a una pausa musical y regresamos para los últimos minutos que tenemos de este programa. Ya estamos de vuelta, Pedro. ¿Qué te parece el relato ahí que está relatando ahí Lucas de su vida ahí en Sademi? Porque esa era la idea de invitarlo a Lucas. Ya vamos a tener otros programas con Lucas, pero era Hernán, conocer cómo lo había pasado también ahí como administrador de la Sademi, Pedro, que tuvo ahí el también... único punto que quiero decir que entre la realidad y la fantasía no hay tanta diferencia. Así es. Pedro, tú trabajaste en la ceniza también, en Enami. el Enami también, sí. Sí, pues de ahí fue varios años presidente del sindicato. Bueno, de ahí me sacaron el 11 de septiembre a la mediodía y me pegué un tour por varios regimientos. Bueno, pero estaba Lucas hablándolo ahí de los tiempos que él trabajaba en Sademi. Es cuando la palabra valía, Eso, cuando había confianza. sí. Entonces ya ponga nomás y después llenamos el cheque. O sea, eso refleja, digamos, una camaradería entre las personas que se hacen confianza. O sea, nadie va a sacarle más o menos, digamos, sino lo justo. Eso es lo importante. Bueno, y descubrí que el Cuarteto Azul no solo llegaban mineros, me encontré con rostros conocidos o desconocidos de todos los ambientes sociales, ¿Ya? como yo, que había tocado fondo en distintas áreas de sus vidas, quienes para escapar de aquello por algunas horas buscaban sonrisas, baile y un buen trago. Parte del libro de Lucas Morán relata esta historia, porque la verdad es que lo último del Ahí año está. 50, La atenta exacto, mirada de los buitres. Buena, ¿eh? Buena. del año 40, Buena. eh, Excelente. los cabarets de Cabildo pasan al interior de la historia, o la historia pasa al interior de ellos, por ser el lugar de juerga, donde los mineros iban a gastar su platita, cansados, no era mucho la que ganaban, pero allá quedaban y se iban bebiendo. De eso que es bien de cabildano, eso de la cacha fiá. Pero eso es así, digamos, cuando Sí, pues parte de la historia. nos enseña, digamos, el comportamiento, digamos, de la CNI en esta época era así, pues era la brutalidad en acción. Entonces, ellos sometían, sin tener ningún conocimiento, en el proceso minero, digamos, ordenaban, mandaban y sometían a través de la fuerza a la gente, pero la gente afortunadamente no se sometió. Y eso hace saludable y va creando de nuevo la esperanza en muchos aspectos. Yo no sé si a ti, Lucas, porque ya se nos va a dejar luego el tiempo. Sí, nos quedan un par de minutitos. Sí, no, indudable. Algún personaje popular de Cabildo. Tú por aquí nombras al gato, el relato que yo estaba leyendo. ¿Qué otro personaje te marcó a ti? Mira, yo creo que había muchos personajes populares, ¿cierto? Como te digo, casi todos han muerto. Pero yo te digo, personaje popular para mí es el Mono Macaya, ¿te das cuenta? Sí, o sea, sí. yo conviví con él, compartí con él, fui rotario con él, con una alegría tremenda, ¿cierto? Los mejores lomos de mi vida y seguramente que de todos los de Cabildo y la gente que ha ido eran los que hacía él. Pero era un tipo que contaba digamos, él arrastraba la historia dentro de él. O sea, había cosas que inventaba, pero la verdad las cosas que él era un órgano de consulta. Lo mismo que Tío Arrullo, ¿ves tú? Yo me hice muy amigo de Tío Arrullo porque consideré que él era parte de la historia de Cabildo, del Cabildo antiguo. Arrullo Delgado. Claro, Arrullo Delgado. Uh-huh. Y él era capaz en su mente, él había, ¿cómo se llama? Tenía toda la historia ahí y la podía contar.
desgraciadamente no dejó, me da la impresión, ninguna cosa escrita, ¿cierto? Ninguna memoria que podíamos haber disfrutado de eso, porque yo creo que eso es lo que hizo falta, ¿te das cuenta? Porque Cabildo no es el Cabildo solamente de los años 80. Cabildo tiene bastante para atrás, o sea, ya no nos tendríamos que, ¿cómo se llama? Hacer como te dijera yo, llegar al ferrocarril. Ferrocarril que marcó otra historia, ¿te das cuenta? Entonces, son muchas las épocas. Las épocas, digamos, precolombinas, como decía alguien, sí. Pero después viene, digamos, los asentamientos, y cuando empiezan estos asentamientos a ser, digamos, con los primeros mineros, con las primeras fundiciones, como dices tú, y a propósito de eso, no nos olvidemos que habían plantas aquí hasta el medio del pueblo, como era la de la señora Georgina Geiser, sí. Que era otro personaje. Sí. ¿Te das cuenta? Yo conviví con ella. Yo fíjate, esta señora, que era una mujer minera de mucho punch, ¿cierto? Que ella organizaba aquí a la gente, y muchos le temían porque ella tenía esa fuerza, me parece que le venía de sus ancestros alemanes. Yo te digo, en algún momento, yo la primera vez que la conocí, yo estaba en mi oficina sentado con una persona, con un ejecutivo, y ella se para en la puerta, y lo primero que me dice antes de saludarme, me dice: los caballeros, cuando entra una dama, se paran. ¡Ah, chuta! Esa fue su primera intervención conmigo. Ya. Después nos tuvimos muy buena barra. Y además era muy bromista. Yo te digo, un día me llama por teléfono y me dice, riéndose, no sabe nada lo que me pasó, no. Marqué un número, porque los números eran, como tú sabes, Pedro, de otra forma. O sea, tú marcabas tú dabas vuelta una manivela. Entonces ella llamó a alguien de SADEM y dice: oiga, ¿tiene bolas? Porque nosotros vendíamos bolas de molino, de molienda. Pero resulta que a quien llamó fue a los carabineros. A los carabineros no les gustó la broma. ¿Entendés? Entonces sucedían esas cosas, sí. Y la verdad las cosas es que yo las recuerdo con mucho cariño, sí. Porque para mí esa gente, como todos los muertos, no han muerto. Esto yo creo que ellos existen, ellos están ahí porque nos acompañan. En el recuerdo. Oye, no me tengo... Es como nuestro poeta, como Teillier, ¿cierto? Teillier, o sea, es muy difícil pensar que Teillier se nos fue para siempre, no. Teillier está presente y más presente que nunca. Así es. Entonces yo te digo, los personajes de Cabildo, que son muchos, ¿cierto? Porque también tendríamos que dedicarle a lo mejor un párrafo aparte a don Leopoldo Quirós, ¿cierto? A toda la gente que nosotros sabemos que han marcado, ¿cierto? De alguna manera. Oye, los tenemos que... Lucas, tengo que hacer el malo de la película, pero tenemos que ir, y se nos acabó el tiempo. Un programa que de verdad nos sentimos muy agradecidos de tu tiempo con nosotros, Lucas, de haber compartido este programa que hacemos con mucho cariño aquí en Cabildo. Hace ya casi 2 años con Pedro, un programa donde ya hemos presentado ya 6 o 7 libros, y haber presentado el tuyo hoy día en una forma muy simple pero con mucho cariño. Lucas Morán, Adriana, que ya va a haber tiempo de conversar, porque pretendemos hacer algo distinto también a este programa, un programa netamente literario. Este programa abarca muchos recuerdos, muchas cosas, que es lo que pasa en nuestra comuna de Cabildo, pero yo quiero decirlo públicamente, le he ofrecido un espacio a Lucas para que se haga un espacio de que se conversen entre ustedes, los literarios. Yo ahí ni siquiera quiero estar, porque los últimos libros que leí fue Condorito. Pero sí, yo creo que ya va a haber tiempo para empezar a leer, porque creo que haber compartido contigo en San Juan y con otros literarios, me pareció un mundo muy bonito, muy atractivo. Y bueno, conocer también a Pedro, que también es un gran escritor, tiene varios libros, los cuales también me ha regalado. Y nada, pues un orgullo haberte tenido acá en nuestro programa Cabildo de esta esquina del tiempo, Lucas. Bueno, yo aprovecho de despedirme y agradecerte a ti, y encontrarme con Pedro en un programa para mí es un honor. ¿Ves tú? Yo creo que Pedro es un escritor de nuestra provincia, de Cabildo, que, digamos, está siempre ahí, ¿cómo se llama? Haciendo lo imposible, porque yo te digo, ser escritor es hacer lo imposible.
¿Te das cuenta? Como decías tú al principio, hay los apoyos son mínimos, Sí. pero también un poco a lo mejor nos falta a nosotros los escritores dar, digamos, dar más a conocer nuestras obras. Yo creo que si hacemos un buen trabajo, Hernán, Pedro, digamos, en nuestras comunas, en nuestras provincias sobre todo, porque acuérdense que está la Feria del Libro, de la Ligua, que hacemos un tremendo esfuerzo, viene mucha gente importante que los vamos a invitar. ¿Cómo se llama? Se están lanzando libros muy seguido, tal como lanzaron los hermanos Díaz, ¿cierto? Protagonizados por Rubén Díaz Tapia, gran amigo mío, y yo te digo, ese libro también está circulando por todas partes. También va a haber prontamente otro libro que va a circular, que es un libro digamos, de narraciones, de cuentos, que va a ser lanzado digamos, en breves tiempos por el colegio EduPac. Entonces yo te digo, acá se hace literatura. No te voy a decir de la mejor, de la peor, no, se hace literatura. Sí, ahora nosotros en algún momento, digamos, seamos capaces de mejorar siempre lo que hacemos. Porque yo creo que ahí está el asunto también. Perfecto. O sea, preocupémonos, exijámonos, porque yo te digo, no hay nadie más que se pueda exigir que uno mismo. Si uno escribe en el fondo para uno, y con quien tiene que luchar es contra uno. Yo creo que la literatura es eso, es lectura, es mucha exigencia, es un caminar complejo. Perfecto. Bueno, para no darte más la lata y los agradecimientos, tú puedas cortar tu programa, que ha sido muy interesante para mí, y ya pronto vamos a hablar solamente, a lo mejor en uno, vamos a ponerle un nombre y vamos a hablar solamente de literatura. Así y vamos a acompañar con Pedro, cosa que nos metamos en este mundo que aparece tan difícil, pero yo te digo, es fascinante. Cuando uno ya empieza a caminar por él, ya es muy fascinante. Así que muchas, pero muchas gracias. Vale, no te vayas todavía, Lucas. Pedro, gracias por acompañarme cada domingo aquí y cada miércoles. Recuerden que también esto se repite cada miércoles a partir del mediodía también. Pedro. Sí, solo para decir al final que el libro Los Cuatro Hermanos Díaz del Carmen, Cuatro Hermanos contra la Dictadura, se ha convertido verdaderamente en un suceso en Ligua. Lucas fue testigo fue una multitud en realidad para un acto cultural. Y aquí en Cabildo, en la Casa López, también hubo mucha gente. La prueba es que el alcalde se quedó del principio al final escuchando, que estaba muy interesado. Yo diría que hasta un poco emocionado, escuchando a campesinos contando la historia de la reforma agraria, sindicatos campesinos, todo. Se pasó muy, muy, muy bien, y eso me alegra por los hermanos que tanto la sufrieron, pero también me alegra porque la cultura poco a poco se va abriendo camino, y tenemos que seguir luchando para que se abran las puertas de los liceos, de los colegios, para ese libro. Ahí está el libro. Perfecto, Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Lucas. Nos encontramos como cada domingo a partir del mediodía y cada miércoles también a partir del mediodía en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo. Muy buenas tardes.